Vamos a iniciar el tema del día de hoy, el cual he titulado ¿Cómo evitar retroceder? Y bueno, pues para evitar retroceder, pues tenemos que estar bien atentos a lo que Dios habla en nuestras vidas. Y quiero comentarles acerca de Filipo, un hombre que fue secuestrado y fue tomado como rehén en Grecia cuando era muy joven. Allí en Grecia se quedó por varios años y pues él estaba recibiendo una educación militar durante aquel tiempo. Posteriormente regresó a su patria natal, la cual había sufrido diversas derrotas, perdiendo muchas tierras. En el transcurso de 5 años, después de haber regresado a su tierra natal, este hombre llegó a ser el rey y pues después fue conocido como Filipo II de Macedonia. Él necesitaba desesperadamente que su ejército permaneciera firme. Y este hombre, Filipo, es recordado por dos grandes innovaciones en la guerra. La primera innovación que generó este hombre es la zariza, que es una pica muy larga con la cual podían atacar a sus enemigos muy fácilmente. Y esa fue la primera innovación a la guerra que él generó. La segunda, pues, es el desarrollado sistema de una formación militar rectangular usada por los ejércitos antiguos, que fue conocida como la falange. Entonces, esta es la segunda innovación. Esta falange era un núcleo de hombres de infantería muy bien entrenados, que estaban armados con las largas picas de Filipo, o sea, con las zarizas, y se acomodaban hombro con hombro, como lo había yo comentado en algún otro devocional, en filas que constaban normalmente de 8 hombres hacia atrás. O sea, se formaban 8 hombres hacia atrás con sus escudos y después formaban también columnas hombro a hombro todos ellos y estaban bien armados con sus escudos. Entonces, fíjense que cuando permanecían justamente firmes y no rompían esta formación llamada falange, bueno, pues eran prácticamente invencibles, mis amados. De hecho, infundían el miedo en los corazones de sus enemigos. ¿Por qué? Porque prácticamente eran impenetrables. Por lo tanto, usando esta táctica, pues Filipo unificó las ciudades-estado de Grecia y tomó la ciudad de Filipos, que propiamente fue llamada o nombrada así en honor a él, allí por el año del 356 antes de Cristo. Y bueno, todo esto lo platico porque a veces, ¿verdad? Parece que la vida cristiana es como enfrentarse a un poderoso enemigo. Y es así, ¿verdad? Pareciera ser que un forcejeo en el cual, ¿verdad? El enemigo trata de empujarnos hacia atrás para romper esa formación. Y pues si ustedes y yo no permanecemos firmes, mis amados, pues podríamos caer, ¿verdad? De espaldas, resbalarnos hacia la dirección incorrecta. Y pues hemos visto cómo en muchas ocasiones la palabra de Dios, pues en numerosas ocasiones advierte contra retroceder. Dios nos invita a que no retrocedamos, a que si ya encontramos en Cristo, pues la verdad y la vida, porque Él es justamente eso, ¿verdad? Pues no, no vayamos en retroceso. Eh, Aquí, obviamente, ustedes y yo tenemos que comprender que no se trata de que permanezcamos firmes por nuestras propias fuerzas, ya que ustedes y yo somos parte de una gran comunidad, de la gran familia de Cristo. ¿Eh? Y bueno, en el pasaje que vamos a leer el día de hoy, ahí en Filipenses 1:27, pues Pablo nos evoca la imagen de la falange con la cual Filipo II de Macedonia conquistó la ciudad de Filipos. Por eso inicié de esta manera este comentario. Nosotros, ustedes y yo tenemos que estar hombro con hombro. La iglesia debe permanecer, ¿verdad? Firme, fiel. Debe permanecer de una manera en donde ustedes y yo juntos, pues nos animemos, nos levantemos,
nos podamos apoyar los unos de los otros, pues para permanecer firmes en contra del enemigo, ¿verdad? En contra de las situaciones que podemos estar viviendo. Y pues esta es una de las muchas ocasiones en las que Pablo exhorta a la iglesia a permanecer firme, a no echarse para atrás, mis amados hermanos. Eso lo vemos en Segunda de Tesalonicenses 2:15. Y bueno, para esto pues tenemos que aprender a controlar firmemente nuestro corazón y nuestros ojos. Para ello pues yo voy a leer para ustedes el Salmo número 119 de los versículos 33 al 40. Y la palabra de Dios dice: enséñame, oh Jehová, Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Bendita palabra, ¿verdad? Sinceramente vemos cómo Dios pues habla a nuestra vida de una manera muy excepcional. Él desea que ustedes y yo controlemos firmemente nuestro corazón, nuestros ojos, porque Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio, mis amados. Se ha dicho que un gran roble pues es tan solo una pequeña semilla que se mantuvo firme. O sea, si nosotros analizamos en la condición de un gran árbol, yo creo que ustedes han llegado a ver y se han deleitado viendo árboles grandísimos. Yo tuve la oportunidad de ir allí al estado de Oaxaca a ver un árbol que es el árbol del tule, del hule. Y es un árbol increíblemente grande, mis amados hermanos. Pero todo comenzó, aún en esa grandeza, con una pequeña semilla. Y esa semilla, lo único que tuvo que ser es mantenerse firme. O sea, no solamente ser sembrada, sino mantenerse firme hasta el día en que el ahuehuete, gracias mi hermano, gracias. Bueno, hasta que un día generó un brote y primeramente empezó a echar una pequeña raíz y de allí después de que se enraizó empezó a brotar un pequeño tallo y ese tallo se tuvo que mantener firme, firme al grado de después formar un tronco y de ese tronco pues sus ramas, su follaje, y la verdad es que es impactante ver un árbol de esa envergadura, de ese tamaño, ver cómo su inicio fue increíblemente pequeño. Bueno, pues también la tentación de caer y retroceder, pues suele empezar en nuestro corazón y en nuestros ojos con algo pequeño. Y ustedes y yo tenemos que aprender a visualizar todo eso para efecto de tener el control de todo. Claramente el salmista aquí nos presenta lo que experimentó como una batalla dentro de sí mismo. Y es por eso que escribe entre el versículo 36 y 37 y dice: inclina mi corazón hacia tus estatutos, hacia tus mandamientos y no hacia las ganancias desmedidas, no hacia la avaricia, ¿verdad? Dice: aparta de mi vista eh, esas cosas vanas, dame vida conforme a tu palabra. Pero aquí vemos cómo el salmista pide lo que realmente quiere y necesita. Miren, muy a menudo, mis amados, retroceder comienza por poner nuestros corazones en lo que personalmente tenemos que ganar o permitir que nuestra vista se pase o se pasee por cosas vanas. ¿Qué tenemos que hacer? De inmediato, volver nuestro corazón y nuestros ojos a la bendita palabra de Dios. Y de esa manera, ustedes y yo podremos permanecer firmes en nuestra fe y firmes delante de Dios. Obviamente debemos de comprender y reconocer que la palabra de Dios es el lugar donde nosotros vamos a encontrar deleite, porque
honestamente, ya desde hace tiempo a la fecha que hemos venido estudiando la palabra, pues se nos hace ya como un deleite. Yo me recuerdo cuando leía algunos libros, algunos títulos completamente fuera de cristianismo, y había libros que me atrapaban y que de alguna manera no dejaba de leer porque era un deleite el estar leyendo lo que esa, por ejemplo, narrativa me daba. Eh, y yo quería llegar siempre hasta el fin, casi de un tiro. Entonces, eso me mantenía como, pues, con la expectativa de qué vendría a continuación. Bueno, pues la palabra de Dios, mis amados, es donde ustedes y yo ahora, en Cristo, pues encontramos el deleite de saber quién es Dios, qué nos manda, qué nos pide hacer, qué nos dice que no hagamos, cómo nos da dirección, cómo nos va llevando, ¿verdad? Hacia la verdad, hacia la condición de la vida eterna. La bendita palabra de Dios es donde ustedes y yo somos capacitados para perseverar, para seguir firmes, unánimes. Y esto es así porque los juicios de Dios son buenos. Ahora ya reconocemos ustedes y yo que los juicios de Dios son buenos. ¿Por qué? Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y es por eso que el salmista ora de esta manera y en el versículo 33, enséñame, Señor, a seguir tus decretos, tus mandamientos, y los cumpliré hasta el fin. Bueno, esto nos lleva a escuchar la voz de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, que dijo allí en Mateo 24:13, el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y ustedes y yo queremos ser salvos, ¿verdad? Debemos mantenernos hasta el fin, mis amados. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios desea de nosotros, que seamos perseverantes, que verdaderamente vayamos en la búsqueda de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios quiere la salvación y la vida eterna, ya la dio. Jesucristo para eso vino a la tierra, para dar su vida en rescate de nuestra vida y para que nosotros ahora en esa comprensión pues busquemos constantemente perseverar, estar deleitándonos en la palabra de Dios, deseando cumplir con los mandamientos, los estatutos que Dios nos ha dado, porque son los límites que Dios establece para nuestras vidas que nos llevan propiamente a vivir una vida plena. Cuando no hay límites, nos desenfrenamos y eso después trae consecuencias, trae lesiones, trae situaciones que, pues, sinceramente ya no queremos de eso, ¿verdad? Eh, Hay que pedirle a Dios que nos ayude a encontrar ese deleite en su palabra, para que nosotros, así como cuando leíamos algún libro que nos llamaba mucho la atención y que nos envolvía en la narrativa, que nos involucraba en lo que el escritor ponía en esas palabras, bueno, pues que también el Señor nos ayuda a encontrar ese deleite en su palabra. Y vamos a encontrar mucho mayor deleite que en cualquier escrito de obra humana. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a volver nuestro corazón lejos de la ganancia desmedida, de la avaricia, ¿verdad? Y que nos ayude a poner lejos nuestros ojos de las cosas vanas, de las cosas que de alguna o de otra manera pues perecerán y que no tiene sentido que nosotros estemos pues muy involucrados en ese tipo de situaciones, mis amados. Amén. Bueno, esto nos lleva pues a leer en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2 del versículo 1 al 17, cómo Dios nos lleva a mantenernos firmes en la verdad del Evangelio. Y para esto pues vamos a leer la palabra de Dios. Dice su bendita palabra, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice la palabra de Dios, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá, se está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo,
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte sus corazones y los confirme en toda buena palabra y obra. Mis amados, esta palabra que acabamos de leer es una bendición para todos nosotros. Esto nos lleva a mantenernos firmes en la verdad del Evangelio. Pablo, pues, nos está urgiendo a perseverar, a permanecer firmes, a aferrarnos con firmeza a la verdad del Evangelio en el cual hemos creído ustedes y yo, mis amados. De hecho, está haciendo una advertencia a los tesalonicenses, pero también nos las hace a nosotros. Allí en el versículo 3 dice, no se dejen engañar de ninguna manera, no pierdan la cabeza ni se alarmen, dice en el versículo 2. Debemos de tener muy claro que Satanás es un embaucador. De hecho, es el padre de mentira, ¿verdad? Y Pablo nos está avisando acerca de la venida del malvado, quien vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Y aquellos que se niegan a amar la verdad, pues serán presa fácil del engaño que Satanás ha tejido con toda perversidad. Así lo dice el versículo desde el 9 hasta el 11. Y esto lo hace pues para que crean la mentira que Satanás ha puesto. ¿Ok? Recuerden que nosotros pues estamos en una guerra espiritual en todo momento. Y Satanás pues ha ideado la mejor forma de atraparnos. Y la mejor forma es a través de la trampa de la mentira, la trampa del engaño. Y tristemente pues ha encontrado la mejor manera para que nosotros caigamos, perdón, en esa trampa. Él utiliza pues el mejor de los cebos o la mejor de las carnadas, que es a través de la ofensa. Mis amados, nosotros no debemos dejar, no debemos dejarnos llevar por aquellos, ¿verdad? Que están en una condición de engaño. Aquellos que digan, ya llegó el día del Señor, como lo dice el versículo 2. Miren, cuando Jesús regrese, será evidente para todo el mundo. Habrá una gran oscuridad antes del amanecer, como lo dice entre el versículo 3 al 7, pero los poderes del mal serán revelados y estos poderes no serán absolutamente nada comparados con Jesucristo, quien derrocará al malvado, pues con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida, con el esplendor de su venida al inicuo, a Satanás mismo, mis amados.
Nosotros debemos de recordar que la iglesia primitiva pues vivió en la expectativa diaria de la segunda venida de Jesús. Y obvio que ustedes y yo también tenemos que vivir de esa misma manera. Nosotros tenemos que estar en la expectativa de que en el día menos pensado el Señor Jesucristo regrese. Miren, Martín Lutero dijo, vivo como si Jesucristo hubiera sido crucificado ayer y hubiera resucitado esta mañana, estando a punto de regresar mañana. O sea, Martín Lutero nos está haciendo una observación de que nosotros debemos considerar, ¿verdad? Que nuestra vida debe de ser vivida como si Jesucristo hubiera sido crucificado ayer mismo, ayer domingo 27 de junio del 2021, ¿m? Y que hoy ha resucitado. Así de sencillo lo tenemos que vivir. Y que Él está por regresar mañana mismo. Imagínense nada más que fuera el día de mañana cuando el Señor Jesucristo regresara por su iglesia. ¿Cómo estaríamos nosotros? ¿A la expectativa o viendo pasar nada más el tiempo, mis amados? Bueno, mientras aguardamos el regreso de Jesús, debemos mantenernos firmes. Pablo tiene toda la confianza en que no solo los tesalonicenses así lo harían, sino que nosotros así lo haremos, para que de esa manera, pues esa firmeza, esa perseverancia, pues nos lleve a la eternidad con Cristo. Entonces tenemos que comprender que lo que es verdad para los tesalonicenses, pues también es verdad para nosotros, para ti mismo. Mis amados, la palabra de Dios nos enseña entre el versículo 13 y 14 que somos hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios nos escogió a ti y a mí para ser salvos. La gloria sea para el Señor, ¿verdad? Y esto fue mediante la obra santificadora del Espíritu y de la fe que hemos depositado en Jesucristo, que es la verdad, que es el camino, que es la vida. Dice, y para esto Dios los llamó por el Evangelio de Jesucristo, a fin de que tengamos parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es así como nosotros debemos comprender la bendita palabra de Dios. Y quiero decirles, mis amados, que ustedes y yo tenemos un papel importantísimo que desempeñar. El versículo 15 nos enseña que debemos seguir firmes y mantenernos fieles a la enseñanza del Nuevo Testamento, del Evangelio de Jesucristo. ¿Y para qué? Pues para también transmitirlo a otras personas. Y la razón por la cual podemos tener tanta confianza en que permaneceremos firmes hasta el final es por causa del amor de Dios derramado para tu vida. Tú y yo seguramente no vamos a tener la fortaleza en nuestra carne, en nuestro yo, en nuestro ser, para mantenernos firmes. Pero la gloria sea para el Señor, mis amados, porque Dios no nos ha dejado solos. Dice que Él no nos dejará ni nos desamparará. Y ahora, pues nosotros también nos apoyamos del Paracletos, del Espíritu de Dios, que es el Espíritu de verdad, que Él es el que viene a apoyarnos como cuando se necesita un apoyo de una muleta para poder caminar, cuando el poder o la fuerza no es la suficiente. Entonces, quiero decirles que así como lo dice el versículo 13 y 14, la obra santificadora del Espíritu y el poder del Evangelio de Jesucristo es lo que nos permite compartir la gloria de Jesucristo, mis amados. Y esto pues nos lleva a ver cómo Pablo escribe, ¿verdad? Entre los versículos 16 y 17, que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, pues ahora nos anime y nos fortalezca el corazón para que tanto en palabra como en hechos, como en obras, pues hagamos todo lo que es bueno delante de Dios. ¿Cómo ven? Entonces, el Señor nos está animando, ¿eh? El consuelo que Dios trae a nuestras vidas
a través de su bendita palabra, con el poder de su Espíritu Santo, pues es como un rayo de sol, mis amados. ¿Cómo se experimenta cuando el sol empieza a calentarnos? ¿Verdad? Se siente bien rico cuando después de unos días en que hemos pasado por una temperatura muy fría, de repente sale el sol y empieza a calentar nuestro corazón, ¿verdad? Empieza a dar luz a nuestra vida. Bueno, pues ese mismo Dios es el que nos ha dado consuelo eterno, es el sol de nuestro corazón, es el que calienta nuestra vida, nos da luz, mis amados, mis hermanos. Él quiere animar constantemente nuestros corazones para seguir permaneciendo fieles, firmes, perseverantes. Dios nos anima para que nos consolemos, pero no solamente para que nos consolemos a nosotros mismos. También nos ayuda y nos anima para que ayudemos a los demás, para que podamos consolar a los demás, tanto en palabra como en obra. Y se nos anima, mis amados hermanos, a vivir como nuestro Señor Jesucristo, que anduvo haciendo el bien en todo momento. Ajá. Entonces, miren, hay una palabra aquí en este texto de la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, en donde habla acerca de una situación muy particular que quiero enseñar el día de hoy. Dice la palabra de Dios que nadie nos debe engañar en ninguna manera. Porque Jesucristo no va a poder o no vendrá propiamente, Él lo estableció de esa manera, sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Pues es lo que desgraciadamente estamos viviendo actualmente con muchos hermanos que han renegado de su fe. Desgraciadamente, a nivel mundial, después de esta pandemia, tristemente estamos viendo cómo mucha gente se ha enfriado. Y no solo se ha enfriado, ha renegado de la fe. Si en un momento dado no tenían clara la condición de que pues un día morirían sus seres queridos y murieron, empezaron a preguntarse entonces, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios es así? Si se supone que nosotros somos sus hijos, ¿por qué nos deja pasar por tanto sufrimiento? Y empieza el renegar, mis amados. Y luego, pues empieza el engaño de Satanás a actuar. Tan es así que muchos, ¿verdad? Hermanos, desgraciadamente se empezaron a conformar, pues a que no teníamos cultos presenciales, empezaron a dejar de ir a la iglesia y pues ahora ya se quedaron en su confort, ya se quedaron en esa idea de que, pues, ¿para qué asisten a la iglesia? Y empiezan a abandonar su fe y viene la apostasía. Bueno, quiero decirles que estos son los tiempos que se están marcando bíblicamente, ¿verdad? Proféticamente, para que se manifieste también el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y bueno, ahora estamos viendo cómo el hombre, el ser humano, se está degradando cada vez más, se está perdiendo cada vez más y está arrastrando en esa perdición a los que más puede. ¿Por qué? Porque se aplica ese dicho que a mal de muchos, pues remedio de tontos. Entonces tratan de arrastrar a muchos hacia el pecado, hacia su perdición, para sentir menos culpabilidad. Porque dicen, bueno, yo no soy nada más el que peco de esta manera. Vean nada más a cuántos que están haciendo exactamente lo mismo que yo. Y entre más sean, pues más verdaderamente están llevando a la perdición a mucha gente. Dice que ese hijo de perdición es el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Qué hemos visto en últimas fechas, mis amados hermanos? Cómo la gente, desgraciadamente, pues está poniéndose en contra de, no quiero decir de la religión cristiana, sino de la relación que nosotros buscamos en Cristo. Y no quieren saber nada. En automático han cerrado sus oídos, se ha cauterizado su corazón y simplemente no quieren saber ya de las cosas de Dios o de lo que es un objeto de un culto verdadero. Y tan es así que tratan ellos
de sentarse en el lugar que solamente le corresponde a Dios y piensan que son dioses, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, miren mis amados hermanos, dice la palabra de Dios, y ahora ustedes saben lo que lo detiene. ¿Qué es lo que detiene a ese hombre de iniquidad, a ese hombre que está llevando a la perversión, a, a esa condición de degradación al ser humano? ¿Qué es lo que está deteniendo a el hombre malvado? Bueno, pues déjenme decirles que es el Espíritu Santo de Dios el que se mueve en estos tiempos, el que es el protagonista en estos momentos de la deidad de Dios y la iglesia de Jesucristo. Y les voy a decir por qué es el Espíritu de Dios y la iglesia de Jesucristo el que detiene todavía el avance de la maldad. Mis amados, déjenme decirles que la iglesia de Jesucristo pues se encarga de predicar el evangelio de Jesucristo. Y el Espíritu Santo de Dios es el que se encarga de convencer de pecado, de juicio y de justicia a las personas. Eh, Muchos de nosotros, y yo creo que todos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pues íbamos justamente como esos hijos de la perdición, ¿verdad? Íbamos derechito al infierno. Pero gloria sea al Señor porque hubo una persona que nos habló de Cristo, el Espíritu Santo nos convenció de pecado y pues ahora venimos, ¿verdad? A los pies de Cristo reconociendo su señorío, su autoridad en nuestras vidas, ¿verdad? Y sobre todo el que Él es el único y suficiente Salvador de nuestra existencia. Eso es lo que nos detuvo en el día que declaramos a Jesucristo como Señor y Salvador para seguir haciendo la maldad que hacíamos, ¿verdad? Dice, entonces, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Vemos cómo el deterioro de la humanidad está en activo. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene. Y eso es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y dice, hasta que Él a su vez se ha quitado del medio. ¿Cuándo va a ser quitado de en medio el Espíritu Santo de Dios y la iglesia de Jesucristo? Pues cuando el Señor venga y se lleve a su iglesia. El día que nosotros hemos conocido como el rapto. ¿Ok? Entonces, en ese preciso instante, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 8, que se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con su espíritu. Con el espíritu de su boca. Bueno, imagínense ustedes qué va a suceder cuando el Espíritu Santo de Dios se ha quitado de la tierra y la iglesia de Jesucristo también sea llevada con nuestro Señor. Pues aquí se va a quedar la podredumbre, mis amados, y se va a activar toda esa iniquidad, ese inicuo, ese hombre que se va a levantar en contra de toda la humanidad que quede y va, dice, a hacer destrozos por un tiempo. Y posteriormente nuestro Señor Jesucristo vendrá y lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida, dice. Ese inicuo cuyo advenimiento, pues es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, como lo hemos visto hasta ahora, con falsos profetas, falsos maestros, ¿verdad? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Se dan cuenta de esa situación, mis amados? Entonces, gracias a Dios que el Señor nos quitó de andar haciendo el mal como antes lo hacíamos. Y que ahora pues es el Espíritu Santo de Dios quien nos ha convencido de pecado, de juicio y de justicia, que nos ha detenido y que también la Iglesia de Jesucristo al participar de la proclamación del Evangelio, pues también nos detuvo y la gloria sea para Él. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en consecuencia? Pues permanecer firmes, ser perseverantes,
¿verdad? Evitando de esta manera retroceder, para que de esa manera el enemigo no gane ventaja en contra de nosotros. Y este es el momento en que le podemos decir, bendito Padre, muchas gracias, porque soy amado por el Señor Jesús y porque un día compartiré su gloria, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos firmes en la verdad del Evangelio, a pesar de la oposición, mis amados, a pesar de las circunstancias o de las situaciones que podamos vivir. Tenemos que seguir firmes, juntos, como una comunidad fuerte. Yo he explicado también en una condición de cuando, pues, animales de presa, ¿verdad? Depredadores, atacan a un grupo, a una manada de animales, a sus presas propiamente. Eh, el depredador normalmente lo que hace es tratar de separar al grupo. Y una vez que separa al grupo, pues el grupo, esa manada sigue corriendo y empiezan a quedar rezagados los débiles, los enfermos, los viejos, ¿verdad? Y entonces todos esos se empiezan a hacer presa fácil del depredador. Eh, ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el enemigo se encarga, como dice la palabra de Dios, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, pues se encarga de esparcir al rebaño de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Viene con situaciones como esto que acabamos de pasar o que estamos pasando con respecto a la pandemia, y pues mucha gente despavorida se separó de la manada. Y tristemente vemos cómo pues las personas que no atienden a la palabra de Dios, que no están firmes en su fe, que no buscan a ese Dios vivo y verdadero constantemente, que no tienen esa relación íntima, personal con Dios, pues son personas que se vuelven primero anémicas espirituales, porque obviamente no nutren su espíritu con la palabra de Dios, con la relación personal que deben tener con Dios, en oración, en ayuno, en la búsqueda del rostro de Dios, y empiezan a ser anémicos. Una persona cuando es anémica, pues empieza a enfermar, ¿verdad? Porque no está correcto de su sistema. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Pues los atrapa y los engaña y después los hace apostatar. Eso es lo que está pasando en estos tiempos. Pero como ustedes y yo, ¿verdad? Estamos siendo enseñados porque buscamos la presencia de Dios y porque la palabra de Dios nos está enseñando todos los días, está enseñando a no retroceder. Dicen los cubanos que para atrás ni para agarrar impulso, mis amados. ¿Ah? Ustedes y yo no tenemos que echar para atrás en ningún momento de nuestra vida. Nosotros tenemos que ir para adelante en todo momento. Y Cristo nos lleva en esa condición. Entonces, una vez que Satanás ha dispersado a la manada y empieza a agarrar a los débiles, pues los empieza a influenciar de tal manera que después ellos mismos le ayudan al enemigo. ¿De qué manera? Pues llevándolos a apostatar primero y después a provocar que empiecen a infectar a otras personas que están débiles en la fe. Y de esa manera se van arrastrando unos a otros. Hoy yo le doy la gloria a Dios porque ustedes y yo no estamos solos. Dios nunca quiso que lucháramos nuestras batallas solos. Él nos llamó a ser parte de la comunidad fuerte, sana, vibrante y en crecimiento de su pueblo, de su familia. Por lo tanto, quiero decirles que juntos, ustedes y yo, podemos permanecer firmes, no solo resistiendo para no retroceder, mis amados, sino avanzando hacia el frente, hacia lo que nos viene a continuación. Yo de repente me entristezco y se los quiero decir con todo mi corazón, eh, eh, porque últimamente
estoy viendo que se están empezando a conectar cada vez más tarde. La gran mayoría de ustedes, con mucha tristeza se los digo, empiezan a conectarse ya después de las 9:03, 9:04, 9:05. Recuerden que nosotros, pues hemos sido llamados por un Dios de orden, un Dios puntual, que siempre va a llegar en punto del tiempo correcto. No permitamos, mis amados, empezar a echar para atrás. Nosotros empezamos muy bien. Ustedes acuérdense, hasta hace muy poco tiempo, la gran mayoría se conectaba en punto de las 9 o con 1 o 2 minutos de antelación. Yo no les estoy pidiendo que se conecten al 10 para las 9, al cuarto para las 9, no. 1 minuto antes de las 9 si ustedes quieren, pero que por lo menos escuchen también la oración que se declara al iniciar, porque cuando estamos justamente en esa condición, nos hacemos unánimes a esa oración que se levanta y entonces se limpian los aires espirituales, no solo de la casa de la persona que está orando en ese momento, sino también de nuestros hogares, ¿verdad? Porque estamos estableciendo la presencia de Dios en la oración. Pero si yo llego barriéndome y me conecto ya después de la oración, pues desgraciadamente ya nada más voy a cachar lo que pueda. Hoy les animo a ser perseverantes. Yo creo firmemente que tenemos bien claro el concepto de la puntualidad, mis amados. Y también tengo la autoridad moral para decirles esto, porque ustedes se han dado cuenta de que en punto de la hora se inicia. Y no quiero empezar a tener un horario diferente, porque desgraciadamente eso nos va a llevar a descontrol. Si empezamos a aplazar 1, 2, 3 minutos el tiempo, déjenme decirles que somos, pues desgraciadamente, tan desordenados muchas ocasiones que al rato nos vamos a querer conectar a las 9:10 y no vamos a respetar los tiempos. Entonces yo les animo a que seamos perseverantes, a que no retrocedamos, vamos avanzando, mis amados. Miren, el profeta Jeremías advirtió al pueblo de Dios para que no fueran engañados por falsos profetas, por falsos maestros. Esta palabra también es para nosotros el día de hoy. En Jeremías 29, versículos 31 y 32 dice, así dice el Señor, y esto te lo estoy diciendo a ti, así dice el Señor. Dice, puesto que Semaías les ha profetizado sin que yo lo haya enviado y les ha hecho confiar en una mentira, porque ha incitado al pueblo a rebelarse contra mí. Muchas veces, mis amados hermanos, nosotros hacemos oído a palabras necias, a algo que Dios no envió. ¿Ah? Entonces, mis amados, hoy nosotros tenemos que levantarnos con poder, con autoridad en el Señor, con gratitud, para que de esa manera pues haya un crecimiento sustancial en nuestras vidas, para ser una comunidad fuerte, mis amados hermanos. La palabra de Dios dice que Él va a restablecer nuestra comunidad como nunca antes. Ayer escuchamos una palabra profética de parte de Dios. Dios está trayendo un avivamiento, mis amados hermanos. Y déjenme decirles que ustedes y yo vamos a crecer de una manera que ni siquiera sospechamos. Vamos a madurar al grado de que verdaderamente ninguna tormenta, ninguna circunstancia, ninguna situación venga a afectar nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que seremos fuertes e inamovibles, que no estamos solos, pero también dice que nos necesitamos los unos a los otros para apoyarnos y de esta manera posibilitar que permanezcamos firmes, mis amados hermanos. Dios está levantando liderazgo en su iglesia y por eso yo me atrevo, ¿verdad? A mí el Señor me ha llamado en este tiempo para liderarlos a ustedes
en el área espiritual y por eso me atrevo, no por una condición mía propia, sino por lo que Dios ha hablado a mi vida, de exhortarlos, de animarlos y por qué no, hasta de hacerles comentarios como el que acabo de hacer de la puntualidad. Este es el desafío para todos nosotros, como individuos primeramente, pero también como iglesia, mis amados. Por lo tanto, debemos consagrarnos a la labor de hacernos más íntimos del Señor. Nosotros entendemos ya que Dios nos ama con un amor eterno. De hecho, léanlo ahí en Jeremías 31:3, perdón. Dios te ama con un amor eterno. Dios nos está diciendo, nunca he dejado de amarte y nunca dejaré de amarte. Por lo tanto, espera amor, amor y más amor. Y Él promete reedificar y restaurar lo que esta pandemia provocó. De hecho, la palabra de Dios nos dice que Él nos cuidará como un pastor a su rebaño, pero tenemos que estar en el rebaño. Amén. Entonces, nosotros tenemos que estar en esa condición, en unidad, perseverando, ayudándole a los débiles. Retomo el punto de lo de cuando un animal de presa, un depredador, ataca a un grupo. Se ha visto que muchas especies de animales forman un grupo tan sólido, mis amados, que se forma como una especie de círculo. Y esos animales provocan que los débiles, que los bebés, que los necesitados se queden en el centro de ese gran círculo que se forma. Y se forma lo que se genera como las falanges que hablábamos al inicio, las famosas falanges de Filipo, ¿ok? Y en la parte exterior de ese círculo están los animales más fuertes, protegiendo del ataque de los depredadores. Y déjenme decirles que cuando se mantienen fuertes, cuando están firmes en esa condición, cuando perseveran, cuando no retroceden, mis amados, no hay un solo animal que pueda ser atacado por el depredador. Esto nos tiene que quedar claro, muy claro. Ustedes y yo tenemos que cerrar filas en contra del enemigo que tenemos en común. Todos estamos en esa guerra espiritual involucrados, lo quieras o no, lo aceptes o no, lo creas o no, estás en una guerra espiritual. Satanás quiere tu alma y la quiere arrebatar de las manos del Señor para perderte en una eternidad. Pero Dios ha provisto de todo lo que tú y yo necesitamos para mantenernos firmes. Pero tenemos que perseverar. Dios ha dado a su Espíritu Santo, que es nuestra ayuda, nuestro consolador, nuestro paracletos. Ha dado a la iglesia para que nos sintamos verdaderamente en coinonía, en hermandad, en fraternidad, en familia, mis amados. Entonces tenemos que vernos de esa manera, ayudarnos los unos a los otros. Ayer a mí me dio mucho gusto ver hermanos que habían dejado de ir durante mucho tiempo a la iglesia y más gusto me dio ver que los hermanos que yo considero y que Dios considera y sabemos que están fuertes en el evangelio, fueron y los arroparon, los abrazaron, les hicieron sentir la coinonía, la cercanía. Hoy, mis amados, es lo que necesitamos. El enemigo trata de separarnos, trata de desviar nuestra atención, pero hoy tenemos que mantenernos más firmes que nunca. Para atrás ni para agarrar impulso, mis amados. Vamos hacia adelante. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a permanecer firmes, con alegría, con acción de gracias. Hay que orar para que el Señor, ¿verdad?, aumente pues los números de esa gran familia para que seamos cada vez más fuertes, mis amados. No necesariamente para que veamos muchos números, muchas personas en la iglesia, sino que veamos verdaderamente hermanos en familia.
Hoy dile junto conmigo: Padre, hoy me entrego a ti. Quiero acercarme cada vez más a ti, Señor. Hoy oro porque yo pueda permanecer, porque pueda estar entre los que permanecen firmes hasta el final. Quiero ser salvo. ¿Quién dice amén? Yo creo que todos dijeron amén en el nombre de Jesús. Y para ello, pues vamos a orar. ¿Qué les parece? Vamos a darle amén, gracias. Vamos a darle la gloria a Dios, vamos a orar y que el Señor sea el que